hay esta expresión cultural, ¿sí? Donde muchísima gente, pudo haber artistas internacionales del peso de Daniela Mercury y Lali Espósito, como también las artistas uruguayas que participaron, pero esto termina con un juicio político a la intendente Carolina Cose. Sí. Se puede entender no es fruto solo de esto, sino que está relacionado con cómo ha informado a la Junta Departamental. Exactamente, de cómo con la explicación. explicación. Claro, sí. Y digo, ¿qué capítulo me perdí? ¿Qué capítulo te perdiste? Esto de lo que se ha ido pervirtiendo el debate político, lamentablemente en Uruguay, digamos, ¿no? Porque si uno mira la historia, los debates políticos de peso que habían entre vallistas, socialistas, herreristas en el Parlamento, estaban basados en ideas. Estaban basados en concepciones ideológicas y no tenían que apelar a cosas espurias para tratar de deteriorar la imagen política de un candidato o una candidata, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, y que está ligado a esta cuestión de cómo se construye el lawfare que hablamos antes, ¿qué es lo que hay acá? Por un lado también esta cuestión hegemónica de cuestionar el derecho al acceso a la cultura a todos los sectores, porque siendo honesto, la mayoría de las juristas jóvenes que estaban ahí estaban por Lali Espósito, que yo la verdad que no me llama la atención, sinceramente, digamos, ¿no? Ahora tienen derecho y no tienen para pagar 3.000 pesos uruguayos para acceder a escucharla, ¿sí? O que la virtud de que por primera vez hubiera un espectáculo de ese nivel con todas artistas mujeres, porque sabemos que la mayoría de los espectáculos los que concentran son varones y hay alguna mujer que canta, ¿no? Entonces, sin embargo, parecería ser que esto genera un cuestionamiento y una disociación, porque uno ve a periodistas y a políticos a cuestionar que se hace esto en la Intendencia de Montevideo y en los recursos que se utilizaron, y en Cerro Largo le pagaron una cantidad de artistas para hacer espectáculos en el carnaval. Entonces, ¿por qué esta dualidad? Distinta vara, digamos, ¿no? O sea, porque es legítimo en un contexto en cuanto yo puedo estar de acuerdo políticamente, entonces por eso lo apoyo y no lo puedo aceptar acá. Entonces, se descentra la importancia de lo que la política debería ser, que es cómo se construye política cultural. ¿Construye política cultural hacer esto o no? No cabe la menor duda que poner accesible a la población el poder escuchar las cantautoras, ¿no? O sea, que son reconocidas en un espectro intergeneracional, porque uno veía ahí, ¿no? O sea, mujeres con sus hijas, ¿no? O sea, porque mayoritariamente había mujeres, varones éramos pocos, es decir, pero intergeneracionalmente, disfrutando de un espectáculo, como yo decía en la clase el lunes, pero yo vi salir a la barra brava de un cuadro de fútbol, no voy a decir, porque si digo uno van a decir de que soy del otro, es decir, en un partido en el cual tenían que pusieran a toda la policía porque si no se iban a agarrar los roscazos, eso que es una expresión popular y es muy importante, sin embargo controlada por la violencia que tiene esa barra brava. Ahora, cuando vimos a todas esas mujeres jóvenes disfrutando, ¿eso no construye democracia? ¿Eso no construye sociedad? ¿Eso no es un valor? ¿No? Bueno, entonces, lo primero es discutir cómo se construye cultura. Es decir, la inversión en cultura. Ahora que después va a cantar un cantautor. Es decir, invertir en cultura es invertir en democracia. Claro. ¿No? Entonces, eso uno dice, ¿por qué razón no se acepta? Segundo, ¿qué recursos se utilizaron y cuántos son o sea, que entra y sale, y cuáles se pusieron por sí mismos? Puede ser un debate legítimo, ¿sí? Ahora, transformar eso en un hecho político de juicio es lo que pervierte el rol de la política. Y entonces hoy a la intendenta de Montevideo, como puede ser en otros casos a otros actores que ha sucedido en Uruguay, le promueven un juicio político en el Parlamento cuando necesitan los 3/4, no van a haber votos, es crear un hecho político que es deteriorar una imagen que supuestamente estaría malversando, como se lo hizo con respecto al Antel Arena. Todos vemos que van al Antel Arena, claro, básquet, música,
actividades de todo tipo, no está siendo redituable no solamente para la cultura, no solamente para la participación, lo está haciendo redituable financiera y económicamente. Entonces, ¿por qué razón? Y para el barrio, ¿no? O sea, bueno, yo que vivía a la vuelta, ¿no? En el Rampoint, ahí a media cuadra, lo que era el espacio ese, o sea, hoy se transformó, ¿no? Lo que objetivamente es el centro de Montevideo. Claro. ¿Por qué no se cuestionó el shopping a 3 cuadras, ¿no? O sea, o la transformación que se fue dando en todas. Bueno, entonces, creo que justamente esto que se discutió en el Foro Mundial, que es utilizar los medios de comunicación que tienen recursos que no surgen de la representación democrática, sino de la concentración económica, que se busca utilizar uno de los poderes del Estado que debe garantizar ecuánimemente, ¿no?, la discusión relativa a cómo se garantizan los derechos, se transforma en el acusador del rol político, ¿no? Entonces, bueno, esto que se está viviendo hoy en Montevideo, que se vivió en América Latina, nos tiene que llamar la atención de qué nuevo pacto requiere las constituciones, ¿no? Qué nuevo pacto requieren nuestras sociedades en el equilibrio de poderes, ¿sí? Claro. Es decir, entonces, bueno, realmente un gran problema es que hay una irracionalidad brutal en la comprensión de los procesos que estamos viviendo, porque decís, bueno, se construye una posverdad que termina generando sospecha, y la sospecha termina diciendo, algo habrá pasado, algo mal se habrá hecho, ¿no? Es decir, yo veía en torno al Foro Social Mundial un cuestionamiento de la prensa acá en Buenos Aires de que se le contrató a alguien que era cercano a no sé quién, pero no se dijo que hubo corrupción. Lo que está diciendo es que, bueno, se instala la duda, y la duda se transforma en un hecho que luego se lo construye políticamente y subjetivamente como un arma para trastocar el avance de ampliar democracia. Que esto no significa, y yo quiero ser claro, la importancia que tiene que las instituciones del Estado controlen los procesos que se utiliza de recursos o de lo que sea, pero que no se transformen en hechos políticos. Me das pie para decir esto de el debilitamiento de la democracia y desde las radios comunitarias alternativas en Argentina decimos, sin medios populares no hay democracia, ¿no? Y digo, ¿cómo ves el papel de los medios, de los medios en, digamos, en sus distintas expresiones, ¿no? Los medios masivos de comunicación y los medios alternativos de comunicación que hoy se expresan en Uruguay. Digo, con las luces y sombras, ¿no?, de esos medios y cómo, digamos, juegan su rol en pos de si digamos, si se mantiene esa objetividad que alguna vez supieron esgrimir, o efectivamente cambiaron y hay algo nuevo, novedoso en estos medios, sobre todo en este caso los medios masivos, que evidentemente juegan un rol mucho más de aparato de lo que es el poder concentrado, ¿no?, y el poder real, de alguna manera. Sí, yo una cosa siempre aclaro, prefiero no hablar de objetividad, sino de lo que se llama equidistancia crítica. Y digo por qué. Los medios de comunicación, porque no existe la objetividad, ¿no? Lo que se llama equidistancia crítica es que, aunque me afecte a mí, yo dé la posibilidad de que esa libertad de expresión esté instalada. ¿Está? Es decir, porque la diversidad de voces debe estar legitimada, y lo primero que tiene que garantizar el Estado es que los medios de comunicación permitan canalizar la diversidad de voces, y que en esa equidistancia es legítimo, en esa equidistancia crítica, que quieran favorecer los relatos en favor, por ejemplo, de la equidad de género, y quizás otros cuestionen la forma en la que se plantea esto.
Entonces, no hay objetividad estrictamente, ¿no? Lo que hay es que tiene que garantizarse el conflicto crítico. Y esto significa que un medio de comunicación debe tener la equidistancia crítica de decir si el sistema político está dividido más o menos en el 50%, no es posible que yo vea un programa de televisión de 4 pertenecen al gobierno y 1 a la oposición, si yo tengo que los votos muestran que son mitad y mitad. Claro. Eso, ahí no hay equidistancia. Es decir, ahí lo que hay es favorecer en forma abusiva, ¿no? Después del referéndum, del plebiscito por el tema de la LUC, se tendió a... Bueno, son 4-2, pero no es cierto. Si el país está dividido mitad y mitad. Claro. ¿No? Y si yo tengo cosmovisiones diversas en determinados temas, debo... Entonces, cuando... En este sentido, yo creo que en Uruguay una ley de medios que es profundamente conflictiva porque, en definitiva, la asociación de la concentración de los medios deja instalado un statu quo. Entonces no es un tema que la decisión de un programa, es que está instalado aquel relato. Si yo veo el informativo y el 60%, 70% es el delito, el asesinato y el femicidio, y no me está construyendo un acceso a comprender las condiciones en las cuales se ha producido todo este fenómeno, entonces no hay equidistancia crítica. Lo que yo tengo acá es una forma abusiva de manipulación. Bueno, entonces yo creo que los medios alternativos en las radios han traído la posibilidad de poner, ¿no? Y por qué la radio es mucho más crítica que la televisión, ¿no? Porque los medios escritos, ¿no? O sea, tienden a instalar determinados procesos. Y el costo que significa, ¿no? Hoy de noche está festejando sus 17 años la Diaria en Uruguay. Espero llegar a saludar a los compañeros de la Diaria, pero evidentemente buscar esto significa que entonces el Estado, en la construcción de igualdad de derechos, debería justamente intervenir en las condiciones que impiden esa equidad crítica, tanto en la condición material de distribución de recursos como en la condición simbólica, y por tanto deben haber en los programas, ¿no?, acceso a la diversidad de voces. Y si yo tengo programas que lo que tengo es la homogeneidad de una voz, lo que estoy haciendo, ¿no?, o sea, es quitando capacidad democrática. Capaz que hoy yo vine muy como analítico, ¿no? Capaz que porque vengo del foro y la discusión, me miraron los dos con los términos que puse, ya veo que Roberto Sabán me va a decir, tiraste términos. Pero no sé, yo creo que es necesario que comencemos a problematizar y que el debate tenga sustento, porque si no queda como un debate meramente ideológico, que está a favor y en contra de algo. No, acá es un problema, no es un problema de estar a favor o en contra, sino simplemente de garantizar una fundamentación que demuestre que los medios de comunicación, si son para la libertad de expresión, deberían garantizar equidad reflexiva y no simplemente claro. Difusión e información. Lo que pasa que estoy pensando que ¿cómo haces en lo práctico, ¿no? Digo, ¿cómo le indicaría el Estado lo que tiene que hacer No, eso sería autoritarismo. No, claro. No. Yo diciendo garantizar equidad reflexiva es decir que hayan espacios para justamente la diversidad de voces. Cuando hay, ¿no? O sea, que haya espacios donde no se pueda tener un programa televisivo centrado solamente en la farándula, no solamente, o sea, no es que haya porcentajes de espacios que promuevan justamente esto, es decir, que las leyes, por ejemplo, de medios para el periodo electoral, ¿por qué darle, no? Es decir, una cosa es promover mecanismos que tienen que haber acuerdo entre los medios, los periodistas, los actores públicos, ¿no? O sea, una cosa es regular el hecho de que un medio de comunicación no puede ser utilizado solamente para fomentar una visión cerrada, digamos, ¿no? En ese sentido, decir, por ejemplo... Pero si yo soy el dueño de un canal de televisión o una radio en Uruguay, ¿por qué no puedo difundir 24 horas de...? Porque ahí viene el derecho al acceso a la información, viene el derecho a que la expresión libre de las posiciones requiere de que se garantice una posibilidad de tener conocimiento de distintas visiones.
Es decir, yo creo de que asociar la propiedad de los medios de comunicación a que eso da ya el rol de lo que se puede difundir, por ejemplo, no garantizaría la autonomía de los periodistas que son rentados por un medio. ¿Por qué la crisis que hubo en El Observador? Porque los periodistas difunden. Bueno, porque en realidad no basta. Tuvieron que salir a difundirlo por otro lugar. Bueno, no conocen el tema, es que periodistas, digamos como norma editorial, el diario les impidió una investigación que habían hecho unos periodistas, les impidió difundirla en ese medio. Bueno, entonces no se puede hacer una linealidad de porque alguien es dueño de un medio, no puede obturar la autonomía del periodista, ¿no? Si no estoy garantizando. Ahí la ley debería permitirle al periodista que lo pueda hacer, que pueda informar libremente. Claro, o sea, no tiene la... si no podría recurrir a la justicia. Es el famoso tema, la propiedad privada no es absoluta. Pero la propiedad privada, digamos que es cuasi sacrosanta. Tanto en la tierra como... No. Y que seamos claros, no lo es. No lo es para las tradiciones socialdemócratas, pero ya que hay un papa que es argentino, la propiedad para la tradición religiosa no es absoluta, es relativa al derecho social. Y esto hay que tenerlo claro. La propiedad privada no puede ser nunca entendida como absoluta para garantizar democracia. El legítimo derecho de la autonomía de la propiedad es relativa. Yo siempre pongo ejemplos, o sea, hasta en un Estados Unidos liberal no se permite la concentración absoluta de la propiedad y por tanto cuando Bill Gates quiso comprarse todo, se intervino y le partieron la empresa. ¿Eso es autoritarismo? No, es garantizar que exista competencia en ese concepto, ¿no? Es decir, no se permite... Ahora bien, esto es lo directo, pero indirectamente cuando nosotros vemos que los medios de comunicación quedan por los recursos y por la concentración de los medios difundiendo una visión, por ejemplo, belicista. Sí. ¿Alguien está hoy informando las movilizaciones que hay en Europa o en América Latina en favor de la paz y el desarme? No. Se informa todo lo que es generar la mayor pulseada armamentista. Bueno, entonces, al menos sería legítimo que yo pudiera escuchar al movimiento pacifista y a aquellos que quieren armamentismo. Que yo escuche a aquellos que conciben de que la sociedad debe ser de determinada manera o de otra. O sea, porque eso es la pluralidad democrática. Los medios de comunicación, cuando tienden a hegemonizarse, ¿no? El famoso tema de los diarios en Estados Unidos fue así, subió el precio del papel y entonces el acceso al periódico fue restringido. Bueno, entonces, garantizar libertad de prensa, libertad de conciencia, información crítica, significa entonces que habrá que tener mecanismos que regulen no en forma autoritaria, porque yo no para nada, por el contrario, ¿no? Es decir, y más, en este foro, varios somos de los que consideramos. Hay fenómenos hoy en América Latina que violan los derechos humanos con gobiernos que pueden ser considerados progresistas, el caso de Nicaragua, ¿no? Entonces, para mí es tan condenable El Salvador, que utiliza la total violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, como lo que está haciendo Nicaragua, obturando el derecho a la opinión distinta. Digo, porque para que quede claro que la información tiene que ser en todos los planos. Pero también esto tiene que llevar a visualizar que yo no puedo plantear la defensa de los derechos humanos independientemente de las contradicciones sociales que se dan, y entonces ver cómo esto se plantea. Yo no le voy a negar a una sociedad que tenga la pluralidad de visiones, digamos, no en un sentido liberal, sino en un sentido de apropiación social de esos derechos, ¿tá? Que son temas que creo son mucho más complejos y derivamos, ¿no?, de la pluralidad. Pero en cuestión de los medios, y para cerrar, yo creo de que no se le permite hoy en Europa y en Estados Unidos a los medios de comunicación difundir per se determinadas cosas, porque se desestima. Bueno, en América Latina hay algo que no estamos entendiendo,
y es que se le ha dado el permiso a los medios para que O Globo de la continuidad del deterioro de una imagen política asociada con el juez Moro, que después se candidateó políticamente. Entonces tiene que haber algo que no es simplemente ideológico de decir, bueno, está a favor o en contra, sino que legitime el derecho a una información crítica, el derecho a que la ciudadanía, el que accede a los medios, tenga visiones críticas diversas. Entonces yo pueda escuchar, leer, mirar distintas visiones para construir una visión crítica. Clarísimo, Nelson. Nelson se va a tomar el buque. Y literal. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y le estamos dando las gracias, sí, por la participación permanente aquí en el programa, en cada columna. Las gracias infinitas, Nelson, por el tiempo que le dedicas a esto. Y bueno, el convite permanente, sí, a seguir, y obviamente cada vez que vengas un sábado a Buenos Aires, bueno, más que bienvenido a charlar acá al estudio de Radiográfica. Así que, Nelson, mil gracias. Gracias a ustedes, Andrés, y a Roberto Sabán. Digo, yo soy el agradecido porque ha sido una experiencia, y viene haciendo una experiencia, ya llevamos unos años, ¿no? Ajá. Intercambiando, y estoy plenamente convencido de que en este intercambio, reflexión, vamos construyendo. Y quiero aclarar, ninguna afirmación es absoluta, todas son relativas a ser puestas en debate, digamos, ¿no? Exacto. También estas que hicimos en este